continuación vamos a hacer la clase de correspondiente a función cuadrática. Me gustaría preguntarles a todos y a todas, ¿qué se acuerdan de la clase anterior? La tabla. ¿La tabla de qué? Periódico. Vértices ¿De? y gráficos. El vértice gráfico. ¿Qué más vimos? Valentina, perfecto. Ya, perfecto, punto mínimo, punto máximo. ¿Alguien más se acuerda de alguna cosa? Aparte de eso, vimos función cuadrática, Los vimos gráficos, también profe. tabla. Los gráficos. Pero el gráfico, ya, perfecto. ¿Y La qué? tabla de valores. Y en esa tabla, ¿qué me permitía hacer esa tabla? Sacar los resultados para la gráfica. Perfecto. Para la parábola. Profesor, que son las coordenadas. Excelente. Entonces, en base a eso, lo que vamos a hacer a continuación es activar conocimientos previos. En relación a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, en lo particular, lo que nosotros estuvimos haciendo es ver una definición de una ecuación, mejor dicho, de una función cuadrática, especificando de que ecuación es lo mismo que una función cuadrática. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero respecto a la función, nosotros lo que hicimos fue calcular lo que es el vértice para identificar el número centrado de la tabla. Con eso, al hacer la tabla de valores, construimos, ¿no es cierto?, lo que es, en este caso, lo que corresponde a un plano cartesiano para que medida el comportamiento de la función. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es automáticamente realizar el siguiente ejercicio, o también conocido mejor como una resolución de problema. Entonces, voy a pedir que le ponga por ahí lo siguiente: resolver la siguiente expresión. Correspondiente al valor de la función x elevado al cuadrado más 3x o 3 por x más 2. Y para ello yo le voy a pedir calcular lo correspondiente al vértice, también a la tabla de valores, como dijo su compañero, y posteriormente la gráfica. ¿Ya? Recuerden que en este caso en particular, para analizar lo que es el vértice, es importante identificar los coeficientes A, B y C de la función cuadrática. Entonces, ahora, a continuación, lo que van a hacer va a ser calcular el vértice de la tabla de valores en relación a esta expresión de la función cuadrática. ¿Ya? Esa va a ser la operación que vamos a hacer a continuación. Una vez teniendo listo la operación, voy a llamar a algunos voluntarios para que puedan pasar al pizarrón y resolver esta situación. Valentina. ¿Podría notar la fórmula del vértice en Perfecto. ¿Cuál es la fórmula del vértice? ¿Quién se acuerda? X Ya, es igual a igual a menos B sobre partido en 2A. el 2 por A o el 2A. Perfecto. Y recordar también que la tabla de valores eran valores correspondientes a X, en el cual se anotaba el valor del vértice como el valor centrado de la tabla, y posterior a eso los números que le seguían al número centrado, es decir, los sucesores y antecesores del valor del vértice. Y finalmente, con esos puntos o coordenadas, tenía que ir reemplazando para resolver y poder hacer la gráfica de la parábola. ¿Ok? Ya, vamos a ello. A ver, no me importa quién más. A ver. ¿Sí, por supuesto? No, no puedes trabajar encima del mismo. Perfecto. ¿Quién más? Emilia, ¿cómo va? A ver. Sí, perfecto. Trabaja en el decimal, ¿no? Buen dato. Ese es un dato importante por la materia que se está calculando. Es importante identificar que el menos b, ¿cuál sería tu menos b? El valor del menos, ¿cierto? Sobre 2 por a. ¿Cuál es el valor de a? 1. Por lo tanto, eso sería menos 3 sobre 2. Y eso es igual a menos, ¿cuánto?
1,5. Perfecto. Ya, ¿cómo va por el cálculo? Nicolás, ¿cómo va? Perfecto. ¿Ya? Entonces, a ver, un voluntario, o en este caso una persona, que en este caso vaya terminando y desde ahí comenzamos a resolver. Nicolás, a ver, parece que estamos casi. Ya, Nicolás, más adelante a resolver. Vamos, voluntario. Pero más un poco de democrático esto por no importa. Ya, entonces, claramente con el vértice lo calculamos en común, realizará la tabla y la gráfica. Vamos, Nicolás. La gráfica puede. Sí, perfecto. Ah, y mientras tanto, Nicolás, poner solamente los puntos de las coordenadas que va a trabajar. Solamente los puntos. La semana pasada estuvimos trabajando con los puntos y a continuación vamos a colocar los puntos de las coordenadas de la tabla de valores y a continuación yo le voy a hacer el gráfico a Nicolás. ¿Ya? Perfecto. Así trabajamos de forma colaborativa. Pero usted había dicho, ¿no sería mejor redondearlo? ¿El 1,5? Podría ser, pero en este caso igual yo recomiendo que se trabaje mejor como decimal, porque en otros casos ha pasado, ha sucedido, que donde trabajamos de forma redondeada no aparece una parábola como tal, mira el comportamiento tan exacto de la parábola. Buen punto, Valentina, porque a veces sucede. Sucede en algunos casos donde no lo redondeamos, pasa, efectivamente, que nos da una parábola, digamos, tan pronunciada en base a la solución de lo que yo debería tener en la gráfica. A ver, entonces, vamos a ver, porque claramente como lo dio en decimal, vamos a ver si el comportamiento aplica a lo que es la o el comportamiento de la función. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a revisar por acá. Perfecto, Nicolás. Ya, perfecto. Importante, como decía Nicolás, identificar que cada coordenada se compone con un X como Y, que es el punto. Ya, Nicolás, entonces grafiquemos. Esto es simplemente recordar lo que vimos la semana pasada en base al vértice, tabla de valores y gráfica. Ya, vamos. No, 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 por si acaso. Excelente. Muy bien. ¿A qué le dio ese gráfico algo similar? ¿Emilia? ¿Valentina? Perfecto. Y ese gráfico, claramente, y este le da parábola al infinito con las dos ramas. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Nicolás. Ya, entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Como activación de conocimientos previos, solamente recordar el comportamiento del vértice, la tabla de valores, donde en este caso solamente le pedí a Nicolás por tema de tiempo, vamos a una activación de conocimientos previos, considerar cuáles son las coordenadas de la función y para ello poder graficar y obtener el comportamiento de una parábola cóncava hacia arriba, puesto que la definición me dice que el valor de A es positivo. Si el valor de A es positivo, hay que recordar que siempre va a ser A mayor a 0
de acuerdo a la concavidad que vimos la semana pasada. ¿Ok? Simplemente como activación de conocimientos previos. Perfecto. Ya. Entonces, a continuación, vamos a comenzar con la clase de hoy que corresponde a un tema súper significativo. Entonces, primeramente, el objetivo de hoy es determinar los puntos especiales de la gráfica. Entonces, sería determinar puntos especiales de la gráfica en el plano cartesiano y para eso es importante conocer las dos soluciones mediante la ecuación de, o en este caso, la ecuación que vamos a ver de la función cuadrática. Valentina, tira. Entonces, cuando el resultado del vértice es un número con decimal, no lo tengo que redondear porque no me va a dar exacto, ¿verdad? No, en este caso no te conviene. Prefiero que se trabaje con decimales o si da un número entero, que se trabaje con un número entero. Y nunca va a dar como una fracción, solamente número entero o decimales. Claro, o a veces en este caso el número decimal lo puedes trabajar a fracción, pero yo siempre recomiendo que en este caso se trabaje con número entero. Por si acaso. Y ¿Ya? negativos también pueden dar y Por supuesto. Puede ser valores positivos o valores negativos dependiendo del comportamiento, dependiendo de la situación. Entonces, como la habilidad de hoy sería ya conocía la resolución de problemas. Ya, entonces, en ese contexto, lo principal, en base a esta situación, es comprender lo siguiente. Como estuvimos viendo lo que era el vértice, la tabla de valores y también lo que se conoce como la gráfica dentro de lo que es un plano cartesiano, ahora vamos a ver lo siguiente con respecto a lo que son las funciones cuadráticas. En relación a la definición, que ustedes ya por supuesto conocen. Definición. Y la definición corresponde al valor de A por x elevado a 2 más bx más c es igual a 0, donde cada uno de estos valores corresponden a los coeficientes que ya lo hemos trabajado en clases anteriores, pero otra cosa que vamos a ver a continuación, que es completamente novedoso, es la ecuación de la función cuadrática, la cual se define de la siguiente forma: x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso sobre 2 por a. Claro, se ve gigante, pero la verdad es bastante sencillo de poder manipular al momento de resolver una ecuación. Entonces, para ello es importante entender lo siguiente. En primer lugar, podemos entender como segundo caso que lo que está dentro de la raíz de esta expresión que corresponde a la ecuación de la función cuadrática se conoce también como el tipo de solución. Para esto podemos identificar el tipo de solución dependerá del valor del, y esto lo voy a poner en rojo porque es súper importante, del discriminante.
discriminante. Ahora, ¿qué es el discriminante? El discriminante, estudiantes, corresponde a la expresión que tengo dentro de la raíz de la ecuación. ¿Ok? Esto se conoce como el discriminante. ¿Y para qué me sirve? Para poder identificar el tipo de solución que va a tener esta expresión que corresponde a la ecuación de la función cuadrática. ¿Ya? Puede tener tres tipos de soluciones que lo van entendiendo a medida que vayamos haciendo ejemplos. En primer lugar, puede tener dos soluciones reales, ya sea positivas o negativas. También puede que tenga una única solución, como también puede que no tenga soluciones en los reales. Valentina. ¿Qué significa eso que está al lado de la primera vez? No. Menos. No. ¿Dónde? En la X igual menos B. Menos B más menos. ¿Qué significa eso? Más menos significa que va, a ver, menos significa automáticamente que esta expresión va a tener dos soluciones. Si es una función cuadrática o elevada a 2, por lo general va a tener dos soluciones. Si el discriminante tiene un valor, en este caso, positivo. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver a continuación. Porque toda la ecuación me va a permitir saber si va a tener dos soluciones, una solución o no va a tener soluciones en los reales. ¿Ya? Pero es bastante sencillo de comprender al momento de ver el cálculo dentro de la expresión matemática. Entonces, para ello, el discriminante que se conoce mediante esta expresión matemática se puede anotar de la siguiente manera, con este triangulito. Y de esta manera entiendo de que esto representa a b elevado a 2 menos 4 por a por c. Entonces, esta expresión matemática que se encuentra dentro de la raíz tiene las siguientes expresiones. Hay que comprender o considerar que si el discriminante, lo voy a anotar tal cual, es mayor a 0, existen dos soluciones reales y distintas. Sin embargo, si el discriminante es igual a 0, existirá una única solución. Y por último, si el discriminante es menor a 0, no existirán soluciones en los reales, que se define por esa letra. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer a continuación, voy a aplicar esta propiedad que corresponde con esta definición a la función cuadrática y vamos a ver los tres casos cuando tengo dos soluciones reales y distintas, es decir, cuando el discriminante sea mayor a 0, cuando el discriminante sea igual a 0, es decir, cuando tenga una única solución, y por último, cuando el discriminante sea menor a 0, es decir, que no tenga solución en los reales, o mejor conocido también, como que también sea una raíz negativa. ¿Ok? Eso es para que lo entendamos en primer lugar, que estamos hablando de tres casos distintos de soluciones que puedo tener. Entonces para eso, vamos a ver los siguientes casos. Primeramente voy a poner como número 3 ejemplos de los tres casos. El primero va a ser cuando el discriminante es mayor a 0. Y para eso tengo la expresión x elevado a 2 menos x es igual a 0. Entonces para esto necesito aplicar la propiedad, que es bastante sencilla, también, ¿sí? Entonces, ahora para poder ver el ejemplo donde el discriminante es mayor a 0, chiquillos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es identificar siempre los coeficientes
correspondiente a B y a C. Entonces para esto yo les voy a preguntar, ¿cuál sería el valor de A? En primer lugar, vamos. 1, dígalo, con confianza. 1. A. Rocío, ¿cuál sería el valor de B? Menos 1, perfecto, menos 1 y el valor de C, perfecto, muchas gracias. Entonces, en base a esta situación lo que tengo que hacer es aplicar esta definición reemplazando los valores de los coeficientes. Así de sencillo. Entonces vamos a ir con el primer caso. X es igual a menos B. Menos B. ¿Cuál es el valor de B? El valor de B menos 1. Menos 1. Y con este menos, ¿en qué se transforma? ¿Cómo, perdón? Menos B es menos 1. Y ese menos, con este menos, ¿en qué se transforma? Positivo. Entonces me quedaría 1. positivo más menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C. Es decir, por A, es decir, por 1 y por C, que sería el valor de menos 12. Sobre 2 por A. ¿Y cuál es el valor de A? 1. ¿Y de eso después hay que sacar las coordenadas? Claramente, o mejor dicho, solamente las soluciones, que sería el valor de X. Solamente el valor de X. ¿Cuántos valores va a tener? 1 o 2 soluciones. Mira, ahí vamos a entender en relación a la definición. Entonces, 1 más menos. Pregunto, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1 al cuadrado. 1. 1, perfecto. ¿Cuánto por 1? 4. 4. ¿Y 4 por 12? 8. 48. Menos por más. Menos. Y menos por menos. Más. 48. Sobre 2 por 1. 2. Pregunta, ¿cuánto es 1 más 48? 49. Y la pregunta del millón, 49, ¿tiene raíz exacta, sí o no? Sí. ¿Cuál es? 7. Excelente, 1 más menos 7 sobre 2. Ahora viene el caso súper particular. Una vez de haber hecho esto, que estoy calculando el discriminante, ¿qué es lo que voy a hacer? Como tengo más y menos, miren, voy a separar la misma expresión matemática, una con más y otra con menos. 1 más 7 sobre 2, y por otra parte, 1 menos 7 sobre 2. ¿Cuánto es esto? 1 más 7 y 8 sobre 2. 4 positivo. Y la otra sería 1 menos 7, ¿cuánto es? Menos 6. y menos 6 partido en 2. Menos 3. Y estas serían mis dos soluciones distintas. Atención, mis dos soluciones reales y distintas. Y esto ocurre cuando el discriminante es mayor a 0. El discriminante fue mayor a 0, por supuesto, y además es una raíz exacta, cuyo valor me dio 7, después lo separé en dos situaciones, uno con más y otro con menos, y obtuve mi resultado correspondiente a la propiedad. ¿Se entiende? No es difícil. Eso es un caso particular para cuando tengo un valor real y soluciones reales y distintas. ¿Ok? Es simplemente reemplazar en la ecuación de la función cuadrática. Entonces, esto ocurre, chicos, jóvenes, cuando el discriminante es mayor a 0. Pero, miren, interesante. ¿Qué ocurre cuando el discriminante es igual a 0? Y para eso, vamos a identificar otro caso particular que tenemos por acá, para ir revisando diferentes situaciones al respecto. Entonces, ¿qué ocurre cuando tengo x al cuadrado menos 8x más 16 es igual a 0? Para eso es importante, lo primero que tengo que hacer es identificar qué cosa. Los A, B y C, que corresponden a los componentes de la función de segundo grado o función cuadrática. Entonces, si yo les pregunto a todos y a todas, ¿cuál es el valor de A? 1. ¿El valor de B? 8. ¿Positivo o negativo? Menos 8 negativo. Y por último, el valor de C. 16. Perfecto. Ahora, esta misma expresión la vamos a sustituir o reemplazar en la fórmula, ¿ok? O también conocida como la ecuación. Entonces, lo primero, hay que ir mirando, jóvenes, la ecuación para ir reemplazando acá. Sería x es igual a menos b. ¿Cuál es el valor de b? Menos 8. Y
ese menos, con este menos, ¿en qué se transforma? Más. En más. Entonces me quedaría 8 positivo o negativo. Positivo. Más menos raíz de 8 al cuadrado menos 4 por A. ¿Cuál es el valor de A? 16. De A1. Y el valor de C, 16. 16. Sobre 2 por A, que sería 2 por 1, ¿no es cierto? Es igual. ¿Qué ocurre acá? ¿Cuánto es 8 elevado a 2? Chicos, 8 elevado a 2. 8 por 8, 64. Perfecto, Emilia. Menos 4 por 1, 4. Y 4 por 16, 16 por 4. 64. Y eso va a Vamos, ser. Nico. Ah, ¿Y eso cuánto es? Vamos, dígalo con confianza. no. 0. Y mira, ¿qué pasa cuando Es cero. el discriminante es igual a 0? ¿Cuántas soluciones va a tener? Cuando el discriminante es igual a 0, existirá una única solución. Palabra clave. Una única solución. Entonces, va a ser una la solución que va a tener. ¿Saben por qué? Miren qué interesante. 8 más menos 64 más 64 es 0 y la raíz de 0 es 0. Cero. Por consiguiente, solamente voy a trabajar con la expresión que aparece anterior al discriminante, la cual sería 8 sobre 2. ¿Y esto cuánto sería 8 sobre 2? 4. Entonces, esta es mi única solución. Puesto que el discriminante fue eliminado, solamente trabajo con lo restante que corresponde a 8 sobre 2. ¿Ok? Ese es un ejemplo en base a una única solución cuando el discriminante, también como lo dijimos acá, es igual a 0. ¿Ok? Súper bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Nos falta el ejemplo cuando es menor a 0. Pero en relación a eso, no sé si hay alguna duda, consulta. Vamos a ver el último caso. Cuando el discriminante es menor a 0. Y para eso también tenemos una situación particular, la cual se define de la siguiente manera. X elevado a 2 y para ello, como dijimos en un comienzo, es importante identificar, chiquillos, tu A, tu B y tu C. ¿Cuál es tu A? El valor de A, Ah, es 1. Ah, perdón. 1, no tranquilo. Ah, está bien. Ah, está El bien. valor de B, Menos 4. perfecto, y el de Claro. C. 10. Entonces ahora sustituyamos en la definición. Menos B por ese menos, ¿en qué se transforma? En positivo. Perfecto. Me quedaría menos 4 al cuadrado menos 4 por A. ¿Cuál es el valor de A? 1 por C. ¿Cuál es el valor de C? Ah, 10. Perfecto. Sobre 2 por A. 4 más menos raíz de 4 elevado a 2. 10 y 6. menos 4 por 1 4. y 4 por 10. 40. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Perfecto. Consulta. ¿Qué ocurre acá? 16 menos 40. ¿Qué valor me da? 24. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Qué pasó? Me dio un valor negativo. ¿Puedo trabajar con números negativos? No, porque en este caso cuando el discriminante, es decir, lo que está dentro de la raíz, es menor a 0, ¿qué es lo que dice la definición? Que no existirán soluciones en los reales. Solamente hay una solución en lo que conocen, que ustedes lo van a ver más adelante, el tercero medio, me parece, no lo sé, lo que son los números complejos o números imaginarios. O sea, el conjunto de números complejos de los números imaginarios donde se aplica la raíz negativa. Entonces, no te quiero todavía, no, falta mucho todavía. Pero sí lo que vamos a ver nosotros es lo que tiene relación directamente con que si es una raíz negativa, no tiene solución en los reales. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, eso es importante que lo comprendan y a continuación lo que vamos a hacer es ustedes hacer un solo ejercicio aplicando la fórmula y conforme a eso vamos a revisarlo a continuación. ¿Ok? Vamos a ello. Pero antes de... Vamos a hacerlo a continuación.
la siguiente expresión. Entonces, pueden hacer un grupo de dos. Donde van a resolver la siguiente expresión identificando jóvenes, tu A, tu E y tu C, y identificando la definición o la fórmula, o también conocida como la ecuación, b al cuadrado menos 4 por A por C, y todo eso partido por 2A. Entonces lo que van a hacer ustedes es identificar los coeficientes de esta expresión y posteriormente a eso van a ir sustituyéndolo en la fórmula o en la ecuación. ¿Ya? Hagan solamente un ejemplo. Por causa de tiempo solamente vamos a hacer un ejemplo, pero me interesa que ejerciten esto y vamos a finalizar viendo aquí las conclusiones de esta expresión. Vamos, ya. Tómese ese tiempo, si necesita ayuda, vamos a ello, pero me interesa que mientras tanto vayamos reforzando lo que vimos. Si, quiero que usted me diga, ¿cuántas soluciones va a tener esta expresión? Si va a ser cuando el discriminante es mayor a 0, igual a 0 o menor a 0. Ya, vamos. Identifiquen primeramente los componentes. No, todo bien. Sí, perfecto, Emilia. Muy bien. Ya. Emilia identificó los componentes. ¿Cómo van por acá? ¿Ya vale? ¿Cómo va? ¿Por qué? A ver. ¿Por acá cómo va? ¿Ya? A ver. Y es similar a la que tienes allá. Sí. Muchos los casos no soy nada. Bien, detalle, súper bien. Hola. ¿Verás? ¿Listo, profe? ¿Terminó? Perfecto. Ya, ¿quién terminó? Mira, perfecto. ¿Se cuánto le dio? 2. X es igual a 2. Nico, ¿cuánto te dio a ti? 3. ¿La última? Menos 3, ¿no es cierto? Menos 3, perfecto. A ver, dígame un número, señor. Usted dígame un número. 4. 4, porque por sorteo, para hacer un cierre, al terminar esta parte,
Voy a ver el número de la lista, el número 4 que corresponde a la Emilia Gatita. Emilia, sorteada, lo siento. Ya, Emilia, venga para adelante para hacer el ejercicio. Ya, entonces estos chicos es simplemente a modo de cierre, como están ejercitando ustedes. Aquí dice, a modo de cierre, Emilia. ¿Sí? Simplemente, de forma bien express, como ya estamos cerrando la clase, sí me interesaría. ¿Sí? Todos los papeles tal como tú lo hiciste, para ver si efectivamente, como le dio Nicolás, a usted y a la compañera de allá, le dio -3, para ver si efectivamente se cumple esta única solución para esta definición cuadrática. Ya, vamos a ver. Me dio -3. ¿Ah? Me dio -3. ¿También le dio -3, estimado? Sí. Perfecto, todo le dio -3 porque era una única solución. Perfecto. Ya, vamos a mirar. Vamos a soltar. Perfecto, perfecto. Ya, está resumiendo. Siempre bueno destacar todo eso. Todo eso perfecto. De acuerdo a la definición, ¿ya? ¿Pero usted lo explicó? Eso. ¿Seguro? ¿Y acá? Ahí está, bien queda. Perfecto, son estos detalles. Ya, viene Emilia, perfecto, maravilloso, ya. Simplemente vamos a detalle. Simplemente, chicos, a modo de cierre, tal como lo hizo la Emilia por sorteo, el tema de Emilia, perfecto, ya. Entonces, lo que tenemos acá, como en este caso en particular fue un buen reemplazo, la raíz es 0 y se entiende que -6/2 es igual a -3, puesto que el discriminante es menor, o perdón, el discriminante es igual a 0, por lo tanto me dice la definición que solamente voy a tener una única solución para este caso de resolución. ¿Bien? Emilia, excelente. Jóvenes, a la gran mayoría le dio 3, le dio -3, por lo tanto podemos ver que se cumplió el objetivo. Y para hacer el cierre de la reflexión voy a hacer algunas preguntas reflexivas para que podamos meditar respecto a esta situación. En primer lugar, pregunto, así en general, ¿cómo se resuelve la función de segundo grado? ¿De qué manera lo resolvimos hoy día? ¿A través de qué? Ya, a través del discriminante, pero el discriminante tiene, ¿cómo se llama todo esto? La base. Si de una igualdad, ¿qué es lo que es? Una con seguridad, una ecuación. Entonces, a través de una ecuación nosotros encontramos las soluciones respecto al discriminante de la expresión. Otra pregunta, ¿por qué o en qué, para qué me sirve el discriminante? ¿De qué manera? ¿Por qué me sirve el discriminante? ¿O para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? ¿La función? No, el discriminante. ¿Para qué me sirve el discriminante? Para saber si tiene una solución, si tiene solución o tiene solución. Perfecto. O sea, el tipo de soluciones. Perfecto. Entonces el discriminante me ayuda a identificar el tipo de solución. Si son dos soluciones reales o distintas, si es igual a 0 o simplemente si no tiene soluciones no reales. Ya, estimado, de acuerdo a esto, al discriminante y todo lo que estuvimos viendo, esto sería como la clase de hoy. Vamos a seguir repasando este caso que igual es bastante interesante, pero hasta ahora excelente rendimiento. Eso chiquillos, hasta aquí llegamos a la clase de hoy Gracias, profe. y espero que estén muy bien.